hacer sus consultas al especialista. Le damos la bienvenida al magíster Ernesto Bapaya, docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad María Auxiliadora. ¿Cómo está, magíster? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y muy gustoso estar con tu audiencia. Doctor, primero para poder explicarnos un poquito más acerca de qué es exactamente la microbiota. Sí, o sea, la microbiota es un conjunto, una serie de innumerables cantidades de microorganismos que en ciencia cierta son muy benéficos. O sea, a veces por un tema de los trastornos de conducta alimentaria o los trastornos alimentarios hacen que estos microorganismos cambien. O sea, en suma son esta gran cantidad de microorganismos que cumplen muchas funciones dentro de nuestro organismo. Pero entonces, la microbiota, para que entiendan, la tenemos en todo el cuerpo, no es de que solamente la tenemos en una parte específica. Correcto. O sea, lo tenemos en todo el cuerpo, en la piel, en cualquiera de los órganos, pero específicamente es muy relevante el tema de la microbiota intestinal. Intestinal, exacto. ¿Y cómo uno es que puede sospechar o saber cómo está su microbiota? Muy fácil, o sea, cuando uno se siente que no baja de peso, cuando uno se siente muy cansado, cuando uno se siente que está más propenso a alguna infección, definitivamente lo primero que tiene que pensar es el tema de la microbiota intestinal. Hay muchas personas, ¿no? Por ejemplo, de que padecen del SIBO, de que tienen estas inflamaciones y hay una alteración de la microbiota, o hay algunas también que se asocian a ciertas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo puede ser el tema de celiaquía, algunos niños también que tienen algún tipo de autismo también pueden tener alteraciones de microbiota. Correcto, o sea, conforme las investigaciones están avanzadas, indican claramente que esta relación entre casi cualquier patología está muy relacionada con una adecuada microbiota intestinal. Y esa es la idea que nosotros tenemos que ir mejorando en el proceso. Exacto, definitivamente. ¿Cómo nosotros podemos, digamos, mantener o mejorar nuestra microbiota? Mire, lo primero que tengo que hacer es mejorar un poco la alimentación, ¿no? O sea, y en ese mejoramiento de la alimentación, lo primero que se tiene que realizar claramente es mejorar el consumo de alimentos ricos en fibra. O sea, estamos hablando de incrementar el consumo de cáscaras, de frutas y verduras, incrementar el consumo de productos integrales, que en primera medida va a garantizar que esta fibra pueda sostener, o sea, la fuente alimentaria de estos microorganismos a nivel intestinal. Perfecto. También se habla mucho de los probióticos y los prebióticos. Esto sí, primero para que puedan entender los que nos están escuchando, ¿qué son los probióticos y qué son los probióticos? Sí, son dos términos interesantes. Los prebióticos son aquellos elementos que le va a sustentar estos microorganismos aspectos, ser su propio alimento. Y estos prebióticos, el ejemplo clásico es la fibra, el ejemplo muy, muy clásico. Mientras que los probióticos son estos microorganismos que siempre son benéficos. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en muchos productos fermentados, y el clásico ejemplo es el yogur, ¿no? O sea, es un clásico ejemplo en relación a estos probióticos. O sea, digamos, los prebióticos son la comida que le vamos a dar a estos organismos, por así decirlo. Correcto. En palabras sencillas. Y nosotros, hay personas que dicen, bueno, yo voy a empezar a consumir directamente, ¿no? A comprar de la farmacia probióticos y voy a empezar a consumir. ¿Qué pasa si uno empieza a consumir directamente? O sea, no es que sea malo, pero no es lo adecuado. O sea, la idea es primero la evaluación. Una evaluación nutricional de cómo están los hábitos alimentarios, y lo más idóneo sería ahí mejorar la alimentación a través de un mayor consumo de estos elementos que son los prebióticos, ¿no? Ejemplos clásicos son los frutos fermentados, ejemplos clásicos son la fibra. O sea, realmente se tiene que mejorar ampliamente la alimentación. No es solamente, digamos, suplementarse con algunos elementos y pensar que con eso soluciona el tema. O sea, si no hay un real dimensionamiento de lo que corresponde a este consumo adecuado, pues lógicamente no vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Exacto, o sea, no podemos también generar igual un desbalance, ¿no? Porque quizás estamos que consumimos algo que nuestro cuerpo no tanto necesita, y igual vamos a tener al final algún problema adicional. Sí, o sea, la idea es primeramente establecer una evaluación con un especialista, en este caso el nutricionista, para ver nuestros hábitos alimentarios. Definitivamente el nutricionista nos va a mencionar esta mejora en el consumo de estos elementos prebióticos y probióticos, y no olvidarnos de mejorar el consumo de elementos fermentados, que no siempre es la recomendación. Elementos evitar lógicamente el tema de los alimentos ultraprocesados, ultraindustrializados, y hacer una alimentación mucho más integral, mucho más sana,
y mucho acudir también a los productos orgánicos, que son bastante benéficos en este proceso. ¿Y hay algún alimento que usted recomiende y diga, bueno, si queremos fortalecer todo lo que es la microbiota y demás, debemos de retirarnos este alimento o evitarlo? Claro, o sea, la alimentación para empezar tiene que ser variada, ¿no? Pero sí, definitivamente, si yo quiero mejorar mi microbiota intestinal, debo eliminar ciertos alimentos como son los productos procesados. Estamos hablando de los snacks no saludables, los productos procesados, o sea, todo lo que tenga una etiqueta, lamentablemente, o todo lo que tenga una base no va a ser tan idóneo en este consumo, ¿no? Exacto. Y esto también de la microbiota es asociado a bastantes enfermedades, ¿no? Como mencionaba, o sea, es importante también por eso conocer el diagnóstico que puede estar teniendo la persona. Sí, o sea, si yo soy consciente que tengo alguna enfermedad crónica, en general, estamos hablando en mecanismos generales, entonces yo tengo que tratar de mejorar este consumo alimentario, ¿no? O sea, está muy relacionado a las enfermedades, estas enfermedades lógicamente que están muy de moda, por ejemplo el autismo, está muy relacionado a estas enfermedades que tienen que ver con no bajar de peso adecuadamente, ¿no? O sea, y recordemos que el no bajar de peso adecuadamente hace que sea propicio una gama de enfermedades que lamentablemente están muy asociados con la microbiota. Ahora, otro aspecto importante, si yo tengo una adecuada microbiota intestinal, yo no solamente voy a tener un adecuado sistema inmunológico, un adecuado nivel de defensa, sino también no voy a poder producir ciertas vitaminas que son importantes y que no se adquieren así nomás en la alimentación. O sea, si quizás tenemos una deficiencia de una de estas vitaminas, podríamos estar asociando que también hay un problema en la microbiota. Correcto, ¿no? Por ejemplo, son algunos ácidos grasos, por ejemplo, la famosa vitamina K, por ejemplo, algunas vitaminas del famoso complejo B, que están muy asociadas cuando no tengo una adecuada microbiota intestinal. Y esto también lo podemos asociar ahora que se ha puesto muy de moda también las cirugías bariátricas. ¿Podría verse ahí una alteración y con ello también problema en la microbiota? Sí, definitivamente va a influenciar enormemente, ¿no? O sea, y es por ello que siempre tiene que ir de la mano cualquier tipo de intervención con un especialista, porque si no va a haber algunos cambios. O sea, recordemos que esta microbiota que se desarrolla en el tiempo puede ser modificable, ¿no? Para bien o para mal. Y entre estas y estos aspectos tenemos que considerar estos elementos para no modificar. Inclusive el mismo hecho de consumir algún medicamento excesivamente, por supuesto, también va a influenciar enormemente en la microbiota. Así que bastante atención con ello. Estamos hablando de la microbiota, conociendo más acerca de la microbiota de la mano del magíster Ernesto Huapaya. Él es docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad María Auxiliadora. Si usted desea hacer alguna consulta, puede hacerlo por medio del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, o también llamando directamente al 771-2961, 771-2961. Acá una pregunta que nos dejaron, nos dicen, magíster, si es que yo padezco de gastritis, ¿eso quiere decir que también estoy mal de la microbiota? Claro, la gastritis es una suma de elementos, ¿no? La primera definitivamente es consumir alimentos demasiado procesados, con mucha carga, digamos, de condimentos, eso en primer lugar. En segundo lugar, es consumir alimentos que están de repente fuera de la hora habitual del consumo alimentario, y esto definitivamente va a influenciar en el microbiota, y viceversa, ¿no? O sea, es una interrelación, o sea, muy estrecha, ¿no? Entre un estado de salud con mi estado de la microbiota. Entonces, definitivamente hay una influencia enorme en este tema. Entonces todo está de cierta manera asociado, ¿no? Entonces a tener bastante cuidado con ello. Y en el caso de los niños, también cómo pueden revisar, quizás los papás dicen, no sé si mi hijo tendrá una buena microbiota, tengo que darle. Hay muchos que dicen, no, que como está estreñido, sobre todo cuando son más pequeñitos, ¿no? Entonces hay que darle los probióticos. ¿Cómo sería en ese caso? Claro, en el caso de los niños es interesante porque los niños, entre comillas, están desarrollando una adecuada microbiota, todavía no tienen los hábitos alimentarios que de repente un adulto no puede desarrollar. Entonces la idea es acostumbrarlos de muy pequeños a este consumo alimentario adecuado. Por ahí puede usar algunos prebióticos, por ahí podría usarlo, porque lógicamente esa microbiota está mucho más asequible y mucho más razonable, ¿no? Considerando lógicamente que estamos hablando de un niño que tiene un adecuado consumo alimentario, ¿no? Es por lo menos la idea inicial.
Porque igual con el consumo de las leches de fórmula no habría alterado, porque muchas de ellas tienen un alto porcentaje de azúcar, ¿no? A veces los papás, ya el niño ya está ingiriendo alimentos, pero le siguen dando y bueno, no en la cantidad a veces no la más adecuada. Claro, está sumamente demostrado que el tipo de alimentación va a influenciar, y en este caso el usar y abusar de las fórmulas maternizadas definitivamente influye negativamente en la microbiota intestinal. Entonces hay que tener en cuenta también, porque a veces puede tener algunos tipos de malestares, ¿no? Y se les está echando la culpa a otro factor y en realidad es la alimentación o estos suplementos que se le está dando pues desde tan pequeños y en una dosis también pues que no es la más recomendada. ¿Qué otros alimentos recomendaría, Magíster, para poder potenciar la microbiota? Más allá del tema de productos integrales, más allá del tema de productos orgánicos, que es la base básicamente en el tema de la alimentación, debemos tratar de propiciar el consumo de productos fermentados. Por ahí algunas leches fermentadas, por ejemplo el kefir, que está un poquito de moda, algunos tipos de estos tipos de fermentos. Por ahí el chucrut, que también es un fermento muy sencillo y fácil de hacer en casa. Va a potenciar una adecuada microbiota intestinal, ¿no? Y también no olvidarnos, pues lógicamente, de algunos frutos secos que también van a propiciar una adecuada mejora en la microbiota intestinal. Perfecto. Otra pregunta que nos han dejado y nos dicen, ¿la microbiota es lo mismo que la flora intestinal? Claro, o sea, si hablamos de nombrecitos, digamos que la microbiota es el nombre más actualizado, pero ¿qué pasa? Que realmente se ha visto que se habla de microbiota cuando estamos hablando de una gran cantidad de microorganismos, ¿no? O sea, el antecesor fue la flora, pero como terminología quedaba muy corta para poder ejemplificar. Ya no se usa flora intestinal y ahora es microbiota, ¿no? Digamos, no, es un término que está en el pasado. Otra de las preguntas que nos han dejado nos dicen, ¿la microbiota también está en el intestino delgado? No necesariamente. O sea, la microbiota se desarrolla sobre todo en el intestino grueso. Ahí donde realmente se da este gran cúmulo de microorganismos benéficos en gran medida. Claro, ¿no? O sea, en el estómago y en el... Perfecto. De ahí también otra pregunta que nos han dejado, nos dicen, aparte del yogur y el kefir, ¿cómo puedo mejorar mi microbiota? Claro, o sea, mientras un producto sea fermentado, por ahí dado como ejemplo clásico el chucrut es un ejemplo clásico. Si yo de repente puedo fermentar cualquier verdura en general, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas personas que agarran la cebolla y le pueden echar un poco de vinagre y lo fermentan, ¿no? Por varios días. Yo puedo fermentar técnicamente cualquier elemento. Eso para empezar. Pero no olvidarnos que todo tiene que ir de la mano con una mejora en el consumo de la fibra, ¿no? Realmente en nuestro país el consumo de la fibra es muy bajo, ¿no? Debemos llegar a un óptimo de 20 gramos y no llegamos ni a 5. Entonces estamos muy cortos en el tema del consumo de fibra. Claro. Otra pregunta que nos han dejado, nos dicen, doctor, ¿qué examen se puede uno realizar para poder saber cómo está la microbiota? Claro, hay una serie de exámenes, ¿no? que se realizan para ver cuáles son estos microorganismos. Hay nombrecitos técnicos en el tema de estos microorganismos, pero la idea que si uno tiene un adecuado consumo alimentario, esto se va a dar de una buena manera. Okay. Y también nos preguntan y nos dicen, doctor, ¿la enfermedad de la microbiota es la disbiosis? Claro, este desbalance que se produce en el organismo cuando hay una mayor cantidad de bacterias no benéficas se llama disbiosis intestinal. Es el nombre técnico, por decirlo así, en este proceso. Pero o sea, la microbiota si está alterada no es que, no es de que da disbiosis, o sea, se le llama, pero puede estar asociada a otros tipos de enfermedades, a diferentes tipos de enfermedades. A una gran diversidad de enfermedades, definitivamente. Claro, ¿no? Claro que sí. Entonces no es de que solamente pasa una disbiosis y ya, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta, ¿no? Y llevar por eso, no solamente como usted bien dice, ¿no? Quizás muchos empiezan a decir, bueno, voy a empezar a aumentar el consumo de yogur y también revisar qué tipo de yogur, porque en el mercado hay muchos yogur que son más que nada contenido de azúcar y piensan que esto que me ayuda a mi microbiota y en realidad no es así. Claro, o sea, lo primero que tengo que hacer es garantizar que sea un yogur descremado primeramente.
y un yogur natural, ¿no? O sea, debemos tratar de comprarlo en un lugar adecuado, ¿no? A veces nosotros nos guiamos mucho de la publicidad y no es tan adecuado también. Exacto, ¿no? Entonces a tener cuidado porque a veces buscando querer ayudar puede terminar perjudicándolo. ¿Cuáles serían las recomendaciones entonces, Magíster, que podría dejar, no sobre todo si queremos mantener adecuadamente lo que es la microbiota? Lo primero que tengo que considerar es iniciar esto de una fase muy temprana, ¿no? Si nosotros de muy temprana, de repente una lactancia materna adecuada, desde un adecuado consumo alimentario, nuestra microbiota se desarrollar normalmente. Lo segundo es mejorar e implementar el consumo de alimentos probióticos y prebióticos, en segundo lugar. Y en tercer lugar, mejorar enormemente el consumo de fibra o productos integrales para poder potenciar toda esta mejora en la microbiota intestinal. Claro que sí, Magíster, muchísimas gracias y por favor recuerde cómo lo encuentran. Ya, me encuentran en todas las redes sociales como Ernesto Guapaya Nutricionista. Muy gustoso de atender. Muchas gracias, Magíster, nuevamente por estar con nosotros. Y si